Pues es lunes y es otro lunes de Revolución Mental. Vamos a estar aquí aprendiendo de cosas, aprendiendo herramientas muy importantes y muy lindas para vivir mejor, para poder tener herramientas que nos permitan conectarnos con lo positivo, con las cosas que sí podemos lograr. Y hoy tengo una invitada muy linda, muy hermosa, que quiero con todo mi corazón, que se llama Caro Zamudio, y que dentro de todo este proceso que hemos hablado de diferentes herramientas y diferentes como maestros, que digo yo, de Revolución Mental, para mí ha sido una persona que después de mucho tiempo de entender desde un plano como muy racional, como listo, esto es lo que pasa en la infancia, entonces tenemos una cantidad de cosas de la personalidad, entonces nos toca trabajar esto, y verlo como muy desde el esfuerzo. Llegó Caro justo en el momento en que empecé ya llevaba como mucho tiempo yo como en este tema de, bueno, ahora toca intentar esto, y ahora descubrí todos estos dolores, y ahora hay que trabajar esto y hay que trabajar lo otro. Y entonces conocí a Caro en el contexto de ver las cosas desde la posibilidad, desde algo soñador, no sé explicar, como desde la energía de la abundancia, desde el tema de no estar todo el tiempo pensando en lo que ya me pasó y tengo que trabajarlo y de esto es difícil y tengo que hacerlo, sino como cambiar un poco el chip a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa si me conecto como con otra energía que me permita como estar en positivo? Para mí ha sido maravilloso y Caro está hoy con nosotros y vamos a hablar justamente de eso, de cómo creer en las cosas y cómo crear las cosas a través de nuestra mente. Gracias, Carito, por estar acá. Muchas gracias a ti, mi bella Karen, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Es una bendición y yo realmente me siento infinitamente privilegiada de poderte acompañar en el proceso y aprender a tu lado, porque pues en la vida siempre somos aprendices eternos y siempre estamos en la disposición y en la posibilidad de aprender. Y de eso se trata precisamente la vida, de abrirnos a todas las posibilidades que están pasando justo en este instante. Tenemos la posibilidad de ver la vida gris o de ver la vida no de color de rosa, pero sí con unas tonalidades diferentes, más vivas, porque siempre tenemos a cada instante la posibilidad de renacer a un nuevo momento, de renacer con una nueva conciencia, de ver la vida con ojos de primera vez, que era un poquito lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Ay, perfecto, me parece maravilloso. Pues acá estamos en esta revolución mental y vamos a hablar de una cantidad de cosas que estoy segura que van a salir de aquí como pensando, ay, claro, esto es posible, esto lo puedo crear con mi mente. Y pues bueno, hoy estamos con Caro Zamudio y esperamos que nos acompañen y que esta revolución mental revolucione no solo su mente, sino también su corazón. Vamos a empezar cómo funciona nosotros en el día a día, por lo menos cómo funciono yo, supongo que muchas personas funcionan así, yo empiezo el día, me encuentro una cantidad de cosas en el exterior que no me gustan, que hoy me tocó esto, que hoy mi jefe me dijo esto, que me pasó con mi pareja esto, que es que el tráfico, que es que la situación del gobierno está muy difícil, entonces entro como en modo alegato, me la paso así y desde que comienzo el día como que, o al revés, intento comenzar el día como con buen ánimo, pero a la primera que me pasa una situación y se me atraviesa alguien, ya de inmediato me cambió todo el mundo de posibilidades de cómo va a ser mi día. Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme de otra manera con la vida? O sea, como para hacerlo diferente. Claro, mi Karen, eso nos pasa a todos, eso no solamente te pasa a ti, creo que todos estamos en esa dinámica, porque al final de cuentas estamos viviendo esta experiencia física y esta experiencia física es lo que es. Tenemos situaciones que nos dan bienestar, situaciones que nos alteran, que nos sacan de ese lugar de confort, de esa tranquilidad, de ese bienestar. Pero nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de vivir la vida desde el modo de la supervivencia, es decir, sintiéndome amenazado por todo lo que está pasando afuera, o desde el modo de la creación. Los dos son infinitamente poderosos e importantes para garantizar nuestra supervivencia, nuestra vida, nuestra existencia. No es que uno sea mejor que el otro, pero lo que pasa es que cuando nosotros estamos viendo la vida desde ese lugar de supervivencia, nos vemos amenazados por todo lo que está pasando. Y en esos momentos dejamos de estar conectados con nosotros mismos y nos tratamos es de saltar matones afuera para empezar a defendernos, a vivir la vida desde, como en lucha todo el tiempo, en alerta. En la lucha todo el tiempo. Pero cuando nos damos la posibilidad de traer de regreso nuestra energía al interior, es decir, sé que lo que está pasando afuera es importante, sé que tengo que pagar este recibo, sé que tengo esta dificultad con mi pareja, sé que tengo esto en el trabajo, pero me doy la oportunidad de decir, ok, voy a ir al interior para encontrar las herramientas que yo tengo para vivir este proceso, porque solamente yo puedo cambiar esta situación tomando una acción diferente. Y para eso tengo que pensar diferente y tengo que sentir diferente. Entonces, darme la posibilidad de decir, voy a soltar por un segundo esto que está pasando, voy a entrar en mi interior para reconocer quién soy yo y qué es lo que realmente quiero de esta situación. ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Esto para qué?
para aprender a amarme más a mí misma, para aprender a encontrar soluciones creativas, para aprender a reconocer X o Y tema. Y cuando yo empiezo a encontrar el para qué, yo empiezo a enfocarme en cómo me quisiera sentir en esta situación, o cuál es la emoción con la que quiero empezar a vivir este día, o esta reunión, o esta experiencia, o esta conversación. En esos momentos empiezo a abrirme a la posibilidad y empiezo a entrar como en ese mood, así como cuando uno empieza a sintonizar la emisora que quiere escuchar, ¿no? Y cuando empiezo a sintonizar con esa emisora interna, con esa emoción con la que quiero sintonizar, comienza mi mente también a fluir en la misma dirección. Y entonces ahí mi mente y mi corazón están vibrando en la misma frecuencia. Ahí realmente mi corazón no late, sino que mi corazón vibra, literal. Y empezamos a crear algo diferente, empezamos a construir una energía diferente. Las situaciones afuera siguen estando iguales, es decir, sigo teniendo las mismas dificultades, pero mi estado interior cambió. Tremendo. Bueno, y ahora vamos a explicar en un momentico cómo hacer para cambiar ese estado interior y cómo llegar a crear ese estado de bienestar que nos ayuda mucho a estar mejor en el día a día. Bueno, hablábamos de una herramienta que tú nos compartes y a mí me gusta muchísimo, o sea, para mí me ha funcionado, pero de una manera, no sabes qué es, conectarme con cómo me quiero sentir. Yo me acuerdo que tú me decías, ¿cómo es Karen cuando se siente alegre? ¿Cómo es Karen cuando se siente en paz? Incluso me decías, ¿cómo camina? ¿Cómo se viste? Visualiza cómo es Karen cuando se siente alegre, cuando se siente tranquila, cuando se siente confiada. Y me acuerdo mucho que yo estaba en un momento en el que me costaba muchísimo confiar y empecé a trabajar eso, ¿cómo es Karen cuando está confiada? Como si ya estuviera pasando. Porque de hecho cuando ya lo estás trabajando es que ya está pasando, pero no lo vemos que está ahí adentro nuestro, sino que creemos que es una cosa que está lejana y a lo que yo debo llegar. Pero te quiero preguntar por una pequeña cosa que yo considero hoy en día trampa, después de lo que he trabajado contigo, y es la trampa de la expectativa. Y es como que muchas veces no nos concentramos en cómo me quiero sentir, sino en algo que va a pasar afuera y que cuando eso pase va a haber un cambio. Entonces, bueno, voy a tratar de ponerlo como más aterrizado. Cuando yo llegue a la oficina y me ofrezcan este ascenso, es que ahí sí yo me voy a sentir feliz, pero primero va a llegar el ascenso. Cuando el chico que yo quiera me va a declarar su amor, entonces ahí sí va a cambiar mi energía y va a ser feliz. Entonces empieza a entrar en que se me declare, bueno, yo no sé si la gente me declare esto, no sé, pero que se me declare, que me ofrezcan ese trabajo, que me ofrezcan, toda ochentera yo, que me ofrezcan ese trabajo, que me ofrezcan ese trabajo, que me ofrezcan ese trabajo. Y es como una trampa porque estás más enranchado, perdón la palabra, en que eso es lo que quieres y que sin eso no vas a lograr nada y termina volviéndose un obstáculo en vez de una cosa que te impulse. Claro, mi Karen, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que cuando nosotros estamos en nuestro interior creando desde el sentimiento, desde la emoción, y fíjate que la emoción, el sentimiento transforma la experiencia. Cuando nosotros estamos vibrando en una emoción elevada, nosotros empezamos a vivir esa experiencia interna antes de que ocurra afuera. Y nosotros podemos sentirnos infinitamente agradecidos, bendecidos, alegres, felices antes de ver la situación afuera. Lo hacemos todo el tiempo, lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente y desde el lado opuesto. Entonces empezamos a pensar en algo que nos puede generar miedo, angustia o nos puede hacer sentir amenazados y no ha pasado, pero ya empezamos a sentirnos de esa manera. Entonces fíjate que lo hacemos al revés. ¿Qué tal si empezamos a ejercer ese mismo mecanismo, pero para lo que sí deseamos, para lo que sí queremos construir? Cuando nosotros entramos en ese estado interno, estamos en un estado de totalidad, en un estado de unidad. No nos falta algo, porque ya lo estoy viviendo. No me hace falta sentir que pase algo afuera para sentirme feliz, porque ya me estoy sintiendo feliz. Cuando tenemos la expectativa, empezamos a vivir desde la separación y desde la carencia. Es decir, yo necesito que eso pase afuera para sentirme de esa manera. Necesito plata, necesito esto. Y lo que tú dices, es como más desde ese modo del miedo, que y uno lo siente tal cual. A mí me encanta el ejemplo que tú dices, yo siempre lo pongo, pasa un puente peatonal y me imagino que me van a atracar y me lo imagino y entonces estoy desde el miedo, y luego eso que tú dices que conecto con la carencia, no tengo esto, por eso no soy feliz. Y me parece que muchas veces eso que queremos no es necesariamente lo que nos lleva a sentirnos como nos queremos sentir. No sé si me explico. De pronto yo lo que quiero es sentirme en el trabajo abundante, creativo, haciendo algo que me gusta, y tal vez ese ascenso no me conduce a ese camino. Hay 1000 caminos, que eso creo que lo vamos a hablar y tú me lo has explicado mucho. Hay 1000, ¿cuál es esa intención? No, sentirme amada, sentirme en una relación en la que me divierta, sentirme no sé qué. No necesariamente tiene que ser la relación con esta persona, o no necesariamente tiene que ser este trabajo. Entonces me gusta mucho cómo tú explicas cómo es que me quiero sentir
Exacto, y cómo me quiero sentir. Y fíjate que esto es muy bonito, porque incluso ahorita para cerrar un poquito el tema de las expectativas, imagínate la oruga. Ajá. La oruga no está engordando y hoy comiéndose sus hojitas, pensando en algún día va a ser mariposa, algún día va a ser no, ella lo hace porque para ella es satisfactorio vivir en su momento presente siendo oruga, comiendo, arrastrándose en las hojitas, bueno, en fin, viviendo todo su proceso como oruga. Realmente el proceso de la oruga no es valioso porque se convierta en mariposa. El proceso de la oruga es valioso por cada día, por cada paso, por cada momento, por cada instante. Lo importante de un proceso es en quién nos convertimos durante el proceso, no el resultado que obtenemos. Entonces, cuando yo me enfoco solo en los resultados desde la expectativa, yo quiero que esto pase, en esos momentos me desconecto del proceso porque estoy tan atento al resultado que todavía no tengo y me siento separado de allá que lo estoy sufriendo. Entonces, no se vuelve un proceso que me llene de bienestar, sino por el contrario, es un proceso que se vuelve difícil, tortuoso y que cada día me va a pesar más. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de entrar en el sentimiento y sentir aquello que quiero en mi vida, en esos momentos estoy creando esa realidad para mí, independientemente de lo que esté pasando afuera. Y me abro a las posibilidades porque no hay una sola posibilidad de sentirme amada. Porque primero tengo que experimentar el amor en mi interior, sentirme tan amada por mí misma, que cuando yo vivo la experiencia, empiezo a encontrar miles de posibilidades de poder sintonizar con ese sentimiento del amor. ¡Uy, tremendo! Voy a ir a practicar esto hoy mismo. @Carolina Zamudio Castro es el Instagram de Caro Zamudio y ahí ustedes pueden encontrar pues una cantidad de inspiración para esto que estamos hablando hoy y que para mí ha sido como una revolución de verdad mental, entender cómo uno crea la realidad. Y cuando yo hablaba de crear la realidad o cuando alguien me hablaba de eso, de verdad que me sonaba como tan poco creíble, porque yo veía como todas esas cosas que decían como pego el carro rojo en el, ¿has escuchado eso? Pego un Porsche rojo en el closet y empiezo a repetir Porsche rojo, y yo decía, no, pues eso no le veo sentido. Y pues yo siempre he sido muy racional, lo que pasa es que después de esta revolcada que me pegó la vida, como que empecé a buscar como muchas cosas. Y me empecé a dar cuenta que es impresionante cómo cuando uno empieza con este proceso que tú dices de cómo desde adentro empiezo a querer sentirme diferente y a creer que ya eso está en mí, porque en realidad después uno siente que está en uno y se le empiezan a dar una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿en qué momento se me están dando las cosas de manera diferente? Es como, sí, como una cosa muy revolucionaria. Y de este proceso de crear, me gusta mucho una cosa que también hemos trabajado las dos, me has trabajado tú a mí más bien, que es como uno cree que uno es una cosa. No sé, supongamos que no, es que Pepita es súper celosa. Entonces uno ya está como tan convencido de que es eso, que uno no ve una cosa que quisiera que tú explicaras, que eso que soy hoy, o eso que fui ayer más bien, no necesariamente es eso que soy hoy. Si yo ayer fui celosa, si yo ayer fui miedosa, si yo ayer fui una cantidad de cosas, esa no necesariamente es mi realidad de hoy y del futuro. Y quiero que lo expliques porque para mí fue revolucionario el decir, pero ¿por qué estoy encasillándome en yo soy esto en vez de crear otra cosa que puedo ser? Claro, mi Karen, fíjate que eso es bien bonito porque es que lo que hacemos es que solemos definirnos a partir de lo que hemos hecho, a partir de las decisiones que hemos tomado o a partir de lo que creemos que nos ha pasado en la vida. Sí. Y realmente nosotros somos mucho más que eso. Nosotros no somos lo que hemos vivido o lo que nos ha pasado o las decisiones que hemos tomado. Nosotros somos seres de posibilidad y a cada instante podemos elegir definirnos desde un lugar diferente, reconocer primero quiénes somos en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros, y fíjate que lo primero que hacemos es eso, hola, mucho gusto, y cuéntame sobre ti. No, yo soy comunicadora social. No, eso es lo que haces, pero no es lo que eres. ¿Qué somos? Somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos posibilidad de crecer, de crear, de volver a nuestra silla de creadores. Pasamos la vida en el piloto automático. Y entonces en el piloto automático estamos entretenidos con el paisaje y creemos que lo que está pasando afuera es mucho más real que lo que está pasando afuera. Pero cuando el piloto, lo que está pasando adentro. Que lo que está pasando adentro, perdón. Pero cuando el piloto automático ya deja de funcionar y entramos y nos sentamos en la silla del piloto, ahí empezamos a medir, bueno, cómo está el aceite, cómo están el aire, las llantas, cómo estamos de gasolina, y empezamos a monitorear y a reconocer realmente qué es lo que tenemos. Y nos damos cuenta que no somos aquello que otros piensan de nosotros, que en muchas ocasiones vivimos desde las
expectativas del otro, ¿cierto? No somos lo que nos ha pasado y no somos aquello que creemos que hicimos bien o que hicimos mal. Entonces en esos momentos, y aquí hay una cosa muy bonita, tú dices, es que yo antes era muy racional, pero fíjate que la racionalidad y la emocionalidad son herramientas muy poderosas para crear nuestra realidad, para crearnos a nosotros mismos y recrearnos todos los días, ¿sí? Y no es que una sea mejor que otra, lo que pasa es que tenemos que aprender a fusionarlas y a manejar ese equilibrio entre las dos, a permitir que empiecen a generar esa sintonía y esa sincronía en nuestro interior para irradiar una nueva señal al mundo externo. Pero somos mucho más que aquello que creemos o con lo que solemos identificarnos. Y en la práctica yo puedo empezar a decir, por ejemplo, si yo soy una persona muy miedosa, es esto mismo de empezar a decir, ¿cómo es Karen confiada? ¿Cómo es esa confianza que vive en mí? ¿Cómo va a sentir el día que confíe? Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú empiezas a identificar, nosotros sentimos emociones y todos hemos sentido miedo en algún momento. Pero eso no significa que seamos la emoción. O que seamos miedosos, ¿no? Sentí miedo en algún momento en particular. La emoción, finalmente la emoción es energía que nos está dando la posibilidad de actuar. Por eso se llaman emoción, emotion, energía en movimiento. Es una energía que nos da la posibilidad de tomar acción frente a algo. Pero yo esa emoción la puedo entender como un agente que me está llevando a movilizarme de alguna manera. Es decir, tiene una funcionalidad. Claro. No hay emociones buenas ni malas. Si yo puedo entender esa emoción, gestionar esa emoción, entender el propósito más grande, puedo entender que esa emoción me puede capacitar y me puede habilitar para vivir una experiencia. Si tengo miedo y estoy en un lugar que está oscuro, esa emoción del miedo me capacita para salir corriendo, ¿cierto? Si tengo rabia, esa emoción me puede capacitar o me puede dar herramientas para catalizarme y poder ir más allá de lo que yo creía que eran mis límites. Entonces cada emoción tiene una razón de ser, pero no somos la emoción. Ya. No somos la emoción. Muy bien, muy bien. Vas a tener un curso virtual que es Inspiración Angelical el 22 de julio. Y quisiera que nos contaras un poquito de este curso. Ay, mi Karen, sí, este es un curso virtual que vamos a llevar a cabo el sábado 22 de julio y es un curso muy bonito porque yo empecé todo este camino desde esa guía y desde esa inspiración de los ángeles y de los seres de luz que nos acompañan. Ha sido un camino muy bonito y gracias a ellos he tenido la posibilidad de abrirme a ver la vida desde un lugar diferente. Y lo que he entendido a lo largo de este camino, muy de la mano con ellos, es que los ángeles están aquí para acompañarnos, para darnos esa inspiración. Inspiración es entrar en contacto, entrar en sintonía con el espíritu, de ahí viene la palabra inspiración. Y cuando nosotros entramos en sintonía con el espíritu podemos percibir la vida desde un lugar diferente, podemos reconocer esa capacidad creadora que hay en nosotros y ver todas estas posibilidades desde un lugar muy especial, desde un lugar de claridad. Por eso son seres de luz, nos otorgan claridad. Entonces este curso está dirigido a acompañarnos a reconocer esa inspiración angelical a la que todos tenemos plena disponibilidad, a reconocer la forma en la que podemos sintonizar con ella y a reconocernos desde un lugar diferente. Es como siempre en consulta lo recibimos, no es el mensajero, es el mensaje que nos vienen a entregar. Ay, qué bonito. ¿Y la información está en tu Instagram, en algún teléfono? La información está en mi Instagram, pueden ahí compartir. Que es @CarolinaZamudio_Castro. @CarolinaZamudioCastro por mensaje directo y también ahí está el número de contacto donde pueden pedir toda la información. Perfecto. Yo te quería pedir como un ejemplo práctico de una persona que llega como a hablar contigo y te dice, mire, es que yo no me alcanza la plata, estoy trabajando muchísimo, tengo que llegar a cuidar a los niños, no tengo tiempo para mí, me siento cansada, no tengo ni un peso y yo creo que yo necesito plata y de verdad estoy cansadísima. ¿Cómo convertimos eso en una forma de crear saliendo como del alegato de la situación externa? Claro, mira mi Karen, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tenemos que hacer, y aquí valga la redundancia porque esto que voy a decir es muy chistoso, nosotros siempre buscamos es qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tal cosa? Ah, bueno, listo, sí, ya entendí, pero ¿qué tengo que hacer? Y resulta que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos tanto en el hacer que nos olvidamos del ser. Y resulta que lo primero que tenemos que hacer es entrar en conexión con nuestro ser. Si nosotros queremos ser nuevamente los pilotos de este vehículo 0 kilómetros Ferrari último modelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entrar al vehículo. Tenemos que
ver realmente qué es lo que hay ahí para nosotros. Eso significa entrar a nuestro ser, reconocer cuáles son esas capacidades, cualidades, habilidades, cómo me estoy sintiendo y entender que no soy la emoción ni el sentimiento y que yo puedo transformar esa emoción en sentimiento más allá de esperar que otro afuera o que las circunstancias afuera cambien para sentirme de una manera. Y entender que cuando yo estoy sintiendo de una manera puedo activar esa mente creativa maravillosa y empezar a pensar de una manera diferente. Revisar cuáles son esas creencias, porque finalmente mi vida es el resultado de mis creencias. Si estoy creyendo que todo lo que está pasando afuera está mal, si estoy creyendo que nunca voy a salir de esta, si estoy creyendo que todos los hombres son iguales, si estoy creyendo que siempre abusan de mí, en ese momento yo estoy creando esa realidad, porque eso es lo que yo estoy en sintonía con esa creencia. Entonces, si yo puedo soltar un poco la atención de lo que está pasando afuera, sin decir que eso no sea importante, pero soltar la atención energiza y traer esa energía que estoy invirtiendo en todo eso que está pasando afuera, traerla a mi interior para empezar a sintonizarme con algo diferente y creer algo diferente de mí, de mis posibilidades, de mi vida, y dejar de rechazar lo que estoy viviendo, sino aceptarlo y decirle, ok, esto es lo que tengo ahora, ¿cómo voy a trabajarlo? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Con qué herramientas voy a vivir esta experiencia? En ese momento cambiamos el chip. Uy, bueno, ya toca, bueno, ahora hablamos de eso, que es que toca practicar y practicar, ¿no? Porque luego el día a día uno le mama gallo, pero ya vamos a hablar de eso. Con esto que tú decías de la atención en el exterior y que me llama mucho eso que tú dices de claro, ser y no hacer. Yo me considero súper de, listo, ¿qué hago para resolver esto? ¿Qué hago? Y creo que uno de los cambios a partir del trabajo contigo es, yo soy eso, o sea, yo, en vez de pasar a ¿qué voy a crear hoy? ¿Qué voy a crear hoy? Porque en mi trabajo me tengo que crear mucho y tengo que crear esto y tengo que crear lo otro. Como que empiezo a conectarme con que yo soy una persona súper creativa y en realidad lo soy. Y como que me sale la creatividad de una forma muy diferente a cuando estoy como presionada por todo, empezar en todo lo que tengo que hacer. Pero hay una pregunta que yo creo que te hago como todos los días, tú dirás, no, esta vieja de verdad, ¿cuándo va a aprender? Y por eso hablamos de la práctica. Y es, ¿cómo hago yo para no salirme permanentemente? O sea, yo siento, que me imagino que a muchos nos pasa, que tú te levantas, yo por ejemplo me levanto, agradezco por todo lo que tengo, digo, soy una persona creadora, amorosa, no sé qué. Llego a alguna situación, me pasa alguna situación difícil, no sé, me encuentro con alguna persona que tengo algún inconveniente que es un aprendizaje, pero no lo veo como un aprendizaje, me choco con esto, me choco con esta situación y rapidito me devuelvo al modo alerta. O sea, rapidito, me salgo así de una. Y me gustaría preguntarte como qué herramientas podemos usar para yo mantenerme en ese modo creador. Claro, mi Karen, mira, lo primero, vamos a empezar con una frase muy bonita que dice, esta frase es bien especial y dice, no vemos la vida como es, sino vemos la vida como somos. ¿Sí? La vida es el resultado de los ojos con los que la estamos mirando. Y claro, afuera pasan cosas y situaciones y experiencias que puede que no sean tan chéveres, tan interesantes, tan bonitas, tan como quisiéramos que fuera la vida, pero los tenemos al frente y tenemos la posibilidad o de resistirnos o de aceptarlas, ¿no? Y entonces cuando vivimos llegamos y entonces nos sintonizamos y vivimos esa experiencia, entonces estamos bien, pero llega en nuestra vida algo que vuelve y nos mueve, que nos pasa a todos. O sea, esto no es que solamente a algunos pocos, a todos nos pasa, todos en algún momento. En esos momentos lo que podemos hacer es vivir la emoción, claro, esto nos movilizó, me generó esta rabia, me generó esta incomodidad, porque son parte de la experiencia, pero recordar que siempre puedo retornar nuevamente a mi interior y volver a elegir. Es decir, yo elijo si esto lo vivo desde un lugar de sufrimiento o esto me dolió, sí, pero puedo transformarlo, ¿sí? Entonces, darme la posibilidad de reconocer que siempre puedo regresar las veces que sea necesario. O sea, no es solamente que ya lo hice hoy, pero ¿por qué me volvió a pasar? ¿Por qué? Claro, las veces que sea necesario. Y hay una cosa muy bonita y hablábamos de la práctica hacia el maestro, ¿sí? ¿Y qué sucede? Durante X años de nuestra vida, nosotros llevamos viviendo la vida así, desconectados de nosotros. Lo que venga afuera, o sea, nos modelas lo que pasa afuera, vivimos el día según lo que nos pasa afuera. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? No lo creamos, sino que lo recibimos así como a golpes. Es impresionante, como ven, yo voy bien, pero entonces todo lo que me pasa en el día define mi estado de ánimo, en vez de yo crear a partir de mi interior, ¿no? De acuerdo, así es, exactamente. Lo que pasa afuera define nuestro estado de ánimo y entonces la propuesta ahora es, no, vamos a crear desde adentro para transformar este interior y de aquí ver la vida con otros ojos.
¿sí? Y cuando yo veo la vida con otros ojos, veo posibilidades que antes no podía ver. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a desaprender un patrón. Ese era el patrón en el que vivíamos. Y entonces ahora tenemos que aprender un patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir practicando, mantenernos en ese estado, tratar de cada vez que nos desintonicemos, volver a entrar y encontrar esa sintonía. ¿Qué es lo que sucede? En la medida en que nosotros tengamos una claridad de por qué y para qué hacemos lo que hacemos, en ese momento es mucho más fácil regresar a ese estado de bienestar, ¿sí? Elegir ese estado de bienestar. Si algo he aprendido en este camino, muy de la mano de los ángeles y de todo este proceso tan bonito que yo he venido viviendo y experimentando, es que la espiritualidad no se trata, ¿cierto?, de que nunca te salgas de casillas, claro, y de que siempre estés en estado no cero, a nadie, ¿no? Sí, y que no le eches la abuela a nadie. No, de eso no se trata la espiritualidad. La espiritualidad se trata de que puedas vivir la experiencia física, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, y que eso te va a movilizar, claro, pero que cada vez más rápido vas a volver a elegir, elijo estar en este estado, elijo estar acá. Ese es tu poder personal, la capacidad de elegir a cada instante. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo voy a pensar frente a esta situación? ¿Cuál va a ser mi postura ante la vida? De eso se trata la espiritualidad. Entonces, en estos momentos se trata de cada vez más fácil, más rápido, retornar a ese estado, y cada vez que lo practicas vas a retornar con más facilidad, liberando un poco la atención de lo que está pasando afuera o de lo que te pasó hace un rato, y volviendo la atención a este lugar creador en donde puedes transformar la experiencia desde transformarte a ti mismo. Ok, lo entiendo perfecto. Practicar y practicar. Lo practicaré, seguiré practicando. Este es un tema. Hoy estamos hablando con Caro Zamudio. Ya saben que en @Carolina Zamudio Castro ustedes encuentran una cantidad de información y la pueden seguir para que puedan, pues, tener como todas estas herramientas que, bueno, en mi vida por lo menos han sido maravillosas. También pueden hacer ahí el curso virtual de inspiración angelical. Y yo quería preguntarte, también hemos hablado mucho de un tema de cuando uno siente como una contradicción que hace que tú estés como que una parte de ti jala para un lado y otra de ti jala para el otro, ¿no? Y es como la típica de que, no sé, yo con mi corazón siento que debo hacer esto, le creo a este proyecto, que me debo cambiar de trabajo, que quiero seguir adelante en esta relación, que conocí a esta persona y me gusta, y yo con el corazón siento eso muy fuerte. Y luego uno siente como una cantidad de cosas en las que parece como que uno estuviera juzgándose, o parece que uno estuviera como si tuviera alguien ahí diciéndole, pero pilas, pero esto sí será cierto, pero eso tan bueno no dan, pero no sé qué. Entonces yo más bien como que me retraigo. Entonces tengo como una parte que me jala a confiar y otra parte que me jala a retirarme. Y yo quería que nos explicaras cómo hago yo para articular esa sintonía sin sentirme que estoy como fuera de frecuencia. Claro, y esto nos pasa a todos, mi Karen. O sea, eso es como cuando, si seguimos hablando del tema de volver a ser el piloto de este vehículo último modelo, eso es como si tú, por un lado, estás metiéndole el pie al acelerador y por otro lado tienes el freno de mano. Sí. Literal, eso es lo que sucede. Físicamente en el cuerpo se siente desde ese lugar. Entonces nosotros sentimos como que hay una contradicción y sentimos como que, por un lado el corazón como que empieza a jalar para un lado, como que sentimos este dolor en la panza, como que estamos en desintonía, porque el cuerpo sabe muy bien de lo que estamos haciendo con la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Suceden dos cosas. El corazón tiene una intuición y una sabiduría que es única, ¿sí? Por eso hay una frase muy linda que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Ahí está esa intuición, ahí está ese lugar de verdad en nuestro interior. Si estamos hablando en términos de energía y de espiritualidad, aquí queda el centro creador por excelencia, que es el centro del corazón. Es un centro de energía que se sintoniza desde ese lugar, desde esa frecuencia de creación, y es ahí en donde nosotros realmente empezamos a crear. Por eso es la silla del creador. Y la mente, pero la mente también es muy poderosa, y la mente tiene también una capacidad creadora maravillosa. Pero ¿qué sucede? Nuestra mente racional tiene todo un backup de una serie de creencias, de una serie de experiencias, de una base de datos, de situaciones, ¿cierto? Y busca generalmente la mejor alternativa para garantizar nuestra supervivencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos en esa dualidad, porque es una dualidad permanente, la recomendación más bonita es primero sintonizar con el corazón, primero con el sentir del corazón. Entonces, cuando tú te permites sentir, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo frente a esta situación?
cómo me estoy sintiendo frente a esta decisión que debo tomar, cómo me estoy sintiendo frente a esta realidad. En esos momentos el corazón te va a mostrar desde esa intuición y desde esa sabiduría, desde ese lugar de verdad, como eso realmente que se expande para ti, esa posibilidad que se expande para ti. Y cuando tú logras primero sintonizarte desde el corazón, inmediatamente tu mente y tu corazón comienzan a hablar. Eso se llama entrar en un estado de coherencia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos científicos. De hecho, hay un instituto que se llama el HeartMath Institute, que es el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que han hecho estudios en este sentido maravillosos. Entonces, la mente, el corazón y la mente entran nuevamente como en comunicación, otra vez vuelven a ser uno solo y entran en ese diálogo maravilloso. Y la mente comienza a seguir intuitivamente al corazón. Entonces, ya empezamos a sentir y a pensar en la misma dirección. Entonces, cuando nos sentimos en esa dualidad, que es muy común, es en poder entender que la mente está haciendo lo mejor que puede, clasificar, la mente está emitiendo juicios todo el tiempo, porque nosotros tenemos una mente analítica que clasifica, que categoriza. Entonces siempre buscamos bien, mal, blanco, negro, esto sí, esto no. Eso es parte de la mente, ese es el funcionamiento de la mente como tal. La mente es el cerebro en acción. Pero cuando nosotros nos damos la posibilidad primero de sintonizar con el corazón, la mente entra en una sintonía y comienza a seguir al corazón. Y comienzas a pensar desde esa dimensión de creador, desde ese lugar de creación, en soluciones creativas que antes no habías imaginado. Te sales de la caja, literal. Y hay una forma, o sea, práctica, porque yo sé que muchas personas dirán, bueno, sí, listo. ¿Y cómo lo hago? O sea, es como sentarte un momentico y escuchar, como escribir, como qué recomiendas tú si yo empiezo desde ahora y te digo, claro, pues yo sé que siento como esta contradicción, pero ¿cómo hago para entender qué es lo que me dice el corazón y cómo hago para conectarme con este estado creador ya en la práctica? ¿Hago un momento de silencio, alguna meditación, escribo, qué puedo hacer? Claro, mira, hay una cosa muy bonita y es que lo primero que tienes que tener claro es tu intención. Mi intención en estos momentos es aclararme con relación a tal cosa. ¿Cómo quiero sentirme con relación a tal cosa? Entonces, lo primero es tener clara esa intención. Cuando tú tienes clara esa intención, pensemos como en cuando encendemos la radio para sintonizar vibra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener claro? Encender la radio. Trin, la encendí. Sentarme y mi intención es encender la radio. Mi intención es tener claridad frente a esta relación de pareja. Mi intención es saber hacia dónde me debo dirigir en la parte profesional. Esa es mi intención. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cierto? Cuando yo tengo clara la intención, en esos momentos lo que yo hago es empezar a organizar el dial del corazón. Entonces, el dial del corazón es empezar a sintonizarme con esas emociones y esos sentimientos con los que yo quiero estar alineado. ¿Cómo me estoy sintiendo con relación a esto? Me estoy sintiendo triste, puedo permitir que la tristeza me muestre qué hay para mí. Y ahora, ¿cómo me quiero sentir? Ya cuando la tristeza se ha expresado, ahora ¿cómo me quiero sentir? Quiero sentirme alegre, quiero sentirme en paz, quiero sentirme llena de dicha, enamorada de la vida. Y entonces comienzo a sintonizar con eso. En muchas ocasiones necesitamos evocar un recuerdo para volver a esas emociones. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido agradecidos por algo. Entonces, si yo quiero retornar a la emoción de la gratitud, tengo que recordar ese momento. ¿Cómo me sentí de agradecida cuando nació mi hijo? Vuelvo a sentir esa gratitud. Dios, gracias por este momento, gracias. Y ahí en esos momentos vuelve esa emoción y el corazón vuelve pum, pum, claro. Pum. Y entonces sintonizamos el dial del corazón y la mente comienza a seguir al corazón de una manera muy especial. Porque le mostré al corazón que ya sabe cómo hacerlo. Que ya lo sabe hacer. Tremendo. Yo sé que vamos a salir aquí con muchas cosas para practicar y además con una forma de sentir diferente. Yo no lo sé explicar, yo me siento como con una forma de sentir diferente, que puedo como volver a un estado creador. Me ha parecido muy bonito. Bueno, esto está siendo una experiencia muy bonita. Yo les recomiendo que sigan conectados en Revolución Mental con Caro Zamudio, que además ustedes pueden escuchar este capítulo completo en Spotify. Vamos a hacer una meditación el 1 de agosto a las 6 de la mañana hora Colombia. A las 5 de la mañana hora Colombia, perdón, yo sé a las 6 de la mañana, yo estoy al aire. A las 5 de la mañana, ya me abrió los ojos el productor. A las 5 de la mañana hora Colombia, el martes 1 de agosto vamos a hacer una meditación con Caro. Y me parece muy bonito porque ahí va a entender uno cómo se conecta con esas emociones y con esas emociones que ya sabemos cómo son, con ese amor creador que ya sabemos que está en nosotros. ¿Te parece? Me encanta la idea. Ese día es un día muy bonito porque además estamos iniciando luna llena. Sí. Y ese momento de luna llena es un momento muy revelador para cada uno de nosotros. Es como tener una luz especial que está iluminando esas partes de nosotros que a veces no vemos. Entonces es una luna perfecta para entrar en ese mundo de conciencia plena en nuestro interior y empezar a activar esa capacidad creadora que ya habita en nosotros. Muy bien. Yo quería como hacer
como una aclaración para la práctica que me parece bien importante, que a veces me parece que uno, o yo lo hice al principio y ya después te entendí mucho mejor, se salta uno un paso. Entonces es, como estamos diciendo que yo me conecto con la emoción con la que me quiero sentir, entonces por ejemplo viene el llanto o la rabia y yo creo que me lo tengo que saltar porque digo, esta no es la emoción con la que quiero estar, me tengo que conectar ya mismo con sentirme alegre. Y es como un bloqueo que es peor, porque esa emoción está ahí para decirte algo. Entonces, con lo que hemos hablado y yo he practicado, quiero verificar si lo estoy haciendo bien, esta es una consulta personal, es como, ok, yo sé que hay una emoción con la que me quiero conectar, que ya vive en mí, pero hoy me pasó esta situación que me pone muy triste y necesito llorar o necesito sacarla o necesito como sacar esa emoción. Entonces es como que la reconozco, pero no la reconozco desde el lugar de y este llanto y otra vez este llanto como desde la pataleta, sino desde la vez de esto me está mostrando algo, esto me está mostrando que así me siento hoy frente a esta situación, triste, desesperanzada, lo que sea. Reconozco ese sentir y una vez lo dejo salir, no sé cómo explicarlo, ahí sí me conecto con... Y ahora me quiero conectar con la felicidad, ahora empiezo a conectarme con la alegría. Luego ahí voy a un recuerdo del pasado, algo que me llama mucho la atención de cómo me siento feliz o a imaginarme cómo soy yo en esos momentos de felicidad y ahí sí reconecto. Y lo quería explicar porque me parece que conectarnos con estas formas de crear no deben, cuando lo hacemos negando el cómo lo sentimos y como para saltarnos una emoción de esas que no nos gustan, no te funciona porque se queda la emoción ahí atascada. Así es, mi Karen. Fíjate que el tema de las emociones es muy bonito porque nosotros precisamente desde esa mente racional y culturalmente hemos sido criados para evadir las emociones. Entonces cuando llegamos a una edad adulta, bueno, los niños de ahora lo están con los papás que estamos haciendo un trabajo intensivo. Estamos ayudándolos en ese sentido, pero nuestras generaciones seguramente no tuvimos la posibilidad de verlo desde ese lugar. Entonces no sabemos gestionar las emociones y creemos que las emociones son buenas o son malas, entonces si lloramos está mal, pero realmente todas las emociones tienen una razón de ser, tienen un propósito y es una energía que tiene la capacidad de darnos una información muy especial para nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje frente a cada situación, y por otro lado que es una energía que necesita dinamizarse, ser gestionada, ser liberada para transformarse. Claro. ¿Sí? Acuérdate, la energía no... Si no la libero, no se transforma. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía necesita transformarse. Si yo me permito primero sentir esa emoción y reconocer para qué sirve, fíjate que todos lo hemos vivido. ¿Quién no ha tenido un mal de amores y entonces se tira en la cama cual quinceañera y llora, atacado, llorando? Y después de que ha llorado sus ojos, llega un momento en donde hace... ¿Sí? Eso es gestionar la emoción. La soltamos, la liberamos, la lloramos, la pataleamos, pero la emoción salió y cuando sale la emoción yo puedo sentirme diferente y tener una claridad diferente frente a la situación. Claro, y mientras la tengo ahí atascada no puedo tener esa claridad. Claro, mientras yo estoy ahí con esa resistencia y entonces no suelto esa rabia, no suelto ese dolor, no suelto ese estrés, en ese momento que sucede pues se me queda ahí atascada y no entiendo para qué. Y lo que se resiste persiste, entonces lo que va a hacer es perpetuar un estado de insatisfacción, de tristeza o de dolor. Cuando yo libero esa emoción, esa energía queda disponible para transformarse en algo más, en claridad, en entendimiento, en bienestar, en armonía, en felicidad, en alegría, en gratitud. Y en esos momentos es cuando yo empiezo a vivir el aprendizaje del para qué estoy experimentando lo que estoy experimentando. Y ahí es cuando realmente le doy sentido a mi vida, le doy propósito y empiezo a integrar las experiencias a pesar de que sean dolorosas, pero las puedo aceptar, y aceptarlas me permite ir más allá del sufrimiento, porque es que lo que hacemos es que sufrimos las experiencias. Y de hecho es impresionante cómo uno termina de conectarse con cosas muy sencillas. Yo me acuerdo que en este momento de mucho llanto, de mucha taquicardia, yo me quedaba como ahí, como un poco atascada. Y empecé a conectarme tanto con que yo era la creadora de mi estado, de cómo me quiero sentir, que me llegaba el llanto o me llegaba la taquicardia, y yo lo que empiezo actualmente incluso es como, ay, me gustaría que esto me mostrara el aprendizaje rápidamente. O sea, ya sé que tengo que tener paciencia con el aprendizaje, pero pues, si me ayudan a que pueda ver ese aprendizaje rápido, pues mucho mejor, ¿no? Pero es no mentira, es como desde, esto es un aprendizaje, ya sé que tengo un aprendizaje aquí, y bueno, ojalá mi corazón se abra a entender este aprendizaje. Entonces ábrete sabiduría, ábrete entendimiento, y como que más fácilmente entiendo cuál es el aprendizaje. Y digo, es la misma situación, es la misma tristeza, la misma taquicardia, la misma todo,
Pero en vez de esa resistencia que me llevaba a que se prolongara esa situación, es como, estoy viviendo esto, quiero saber qué me está mostrando esto, qué me está diciendo mi corazón cuando hay taquicardia, qué me está diciendo esta tristeza, qué es lo que hay ahí para aprender. Y ya desde ahí me cambió la experiencia de cómo lo sé. Cambia totalmente la experiencia. El solo hecho de abrirte, así no tengas claro el aprendizaje, así no haya pasado el tiempo que creemos que debe pasar. Acuérdate que cuando estamos haciendo un trabajo de conexión con nosotros mismos desde el mundo de la energía, vamos más allá del tiempo y del espacio. Sí. Entonces puede pasar en 10 años o en 5 minutos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero cuando nos abrimos, a pesar de todo lo que está pasando afuera, decimos, ok, voy a darme el permiso de vivir esta experiencia, vamos a ver qué hay para mí. Ahí ya ese cambio de percepción lo cambia todo. Sí. Lo cambia absolutamente todo. Muy bien. Voy a dejar varios mensajes parroquiales. Primero, Carito, te agradezco muchísimo, de verdad que para mí ha sido un ángel. O sea, yo no sé si los ángeles están contigo o eres el ángel, tú metido los ángeles. Yo no sé cómo funciona eso. Pero para mí, a través tuyo he tenido mucha luz en mi vida y te lo agradezco mucho porque fue como todo es en la vida, el momento justo para yo aprender a creer y crear, y ha sido muy bonito. Ha sido como, creo que la patada que necesitaba positivamente para poder darle la vuelta y no quedarme solo en el tema del trabajo personal, que a veces se vuelve como, lo prolonga uno mismo. Como esto es nuestro trabajo personal y siempre hemos pensado que es la lucha, entonces lo sigo luchando en vez de disfrutarlo de alguna manera. Entonces te lo agradezco mucho y pues por contarnos todas estas herramientas maravillosas. No, gracias a ti, Karen, por esta oportunidad tan bonita de conocerte, de acompañarte en el camino, de crecer juntas y de aprender juntas y aprender aquí de la mano de todos. Aquí todos estamos creciendo, estamos en el mismo río, todos. Ajá. Bueno, mis parroquiales pueden escuchar toda la charla completa las veces que quieran en vibra.co o en Spotify, buscan Revolución Mental y ahí está todo el capítulo completo. Lo otro es que les recomiendo el curso virtual Inspiración Angelical, que es el 22 de julio, es virtual. Toda la información y además todos los contenidos de Caro, meditaciones maravillosas y todos los se encuentran en @CarolinaZamudio_Castro. Y también para invitaros el martes 1 de agosto en el Instagram mío y pues después seguramente lo compartiremos en el de Caro, a esta meditación que haremos el 1 de agosto a las 5 de la mañana hora Colombia, para que podamos conectarnos con toda esta apertura y con todo este tema creativo que hace que nuestro corazón se abra y podamos crear realidades maravillosas. Esto es Revolución Mental todos los lunes a las 4 de la tarde solo en Vibra.